Hey, muy buenas tardes, muy buenas noches, raza. Espero estén muy bien, todo fine por sus cantones. El día de hoy, como ayer fue el día del psicólogo, por cierto, una felicitación a todos mis colegas, estudiantes y profesionistas de esta hermosa carrera. Como ayer fue el día del psicólogo, el día de hoy voy a hablar en este video de las necesidades psicológicas del ser humano. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a basar en el libro Espíritu y Sociedad de Erich Fromm desde una corriente psicoanalista humanista y sin más comenzamos. Y bueno, pues nos dice Erich Fromm al principio que el ser humano se podría considerar como un capricho de la naturaleza. ¿Por qué? Porque es un animal y no es un animal. Es parte de la naturaleza y trasciende la naturaleza. De tal manera que el ser humano desde que nace tiene que dar respuesta a estas contradicciones que forman parte de su condición, de su existencia humana. Y bueno, pues Erich Fromm nos va a plantear que hay 5 necesidades psicológicas, 5 condiciones a las que como personas, sin importar a qué sociedad pertenezcamos, tenemos que dar solución, tenemos que dar respuesta. Hay varias formas de responder y de esta forma de responder es lo que se diferencia la salud mental y la enfermedad mental. La primera necesidad es estar relacionado con los demás. La segunda, estar arraigado en algún lugar. La tercera es trascender la vida. La cuarta, poder decir yo, tener identidad propia. Y la quinta, tener un marco de orientación y un cuadro del mundo. Y bueno, pues profundizando más en la primera necesidad, que es la de estar relacionado, nos dice Erich Fromm que si las personas quieren estar mínimamente cuerdas, tienen que relacionarse con alguien más. Las personas que fracasan en su intento de relacionarse con otros son los que caen en la locura, son los que se consideran pues psicóticos, aquellos que pierden contacto con la realidad social para pues refugiarse en su mundo de fantasía. Y nos pone de ejemplo de este tipo de personas al personaje de la novela de Ibsen, Peer Gynt, el cual nos dice: los locos son las personas que son ellas mismas y nada más. Viven para ellos y nada más, y casi no solo les importa a ellos y nada más. Pero con estar relacionado no basta, porque hay dos formas de relacionarse. Una es de manera simbiótica, sometiendo o sometiéndose a los otros, y la otra es por medio del amor, entendiendo el amor como ser uno y a la vez conservar la propia independencia y la propia conciencia propia. Y bueno, pues de estas maneras de responder se dice que una persona está enferma o tiene salud mental. Y Erich Fromm hace la analogía entre la alimentación y la muerte fisiológica con estar relacionado y la locura. Para él, las personas, por ejemplo, podemos comer un pollo Kentucky o una pechuga asada. Un alimento nos va a ser mejor que el otro, pero si queremos sobrevivir y no morir de inanición, tenemos que comer algo por lo menos. De igual manera, las personas, si quieren estar mínimamente cuerdas, tienen que relacionarse con los demás. Pero hay dos maneras de relacionarse y una le va a hacer más bien que la otra. La segunda necesidad psicológica es la necesidad de estar arraigado en algún lugar, de tener seguridad, de sentirse protegido. Sin embargo, nuevamente se presenta la contradicción, porque asimismo está la tendencia de nacer, de conocer cosas nuevas, de tener nuevas actividades, nuevas experiencias. Y bueno, Erich Fromm va a definir el acto de nacer como el separarse de uno mismo, el acto de separarse de la madre y de la naturaleza para poder ser uno mismo, ser una individualidad propia, una persona independiente. Y nos dice: el acto de nacimiento, el acto de separación, no es únicamente el del parto fisiológico, ese es nuestro primer nacimiento. Sin embargo, posteriormente tenemos que dejar el destete, posteriormente alejarnos de nuestros padres, posteriormente irnos de la casa, emprender nuevos trabajos, nuevas profesiones. Es decir, tenemos que nacer constantemente, emprender nuevas actividades. Sin embargo, nacer no es tan fácil porque requiere dos cosas.
tener actividad propia, hacer las cosas por nosotros mismos. Cuando el bebé nace y sobrevive es porque él respira por su propia cuenta y come por su propia cuenta, ya no por el conducto umbilical, por el cordón umbilical de la mamá. De la misma manera, cada vez que queremos nacer, que queremos hacer algo nuevo, tenemos que hacer cosas nuevas. Y a la vez tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque el único cierto es el pasado y el único cierto del futuro es la muerte. Todo lo demás es incertidumbre, es azaroso, y a la vez el que sea azaroso, que no sepamos qué va a pasar, si vamos a tener éxito, si vamos a fracasar, provoca a la vez un miedo a nacer. Es decir, por un lado las personas tenemos la tendencia a nacer porque después de un tiempo el pasado se convierte en una cadena, pero por el otro lado tenemos miedo de nacer porque nacer significa incertidumbre, significa un salto de fe al vacío. De la misma manera, Erich Fromm concibe que las personas neuróticas y las psicóticas no son otra cosa que personas que han dejado de nacer después de un tiempo. El psicótico desea regresar a la preindividualidad, al vientre materno en el que está seguro, en el que no tiene que hacer nada, a su mundo de fantasía. Y a la vez el neurótico, por ejemplo, una persona receptiva que quiere que le den todo sin hacer nada, pues ha dejado de nacer al momento del parto o en el momento del amamantamiento. Y pues Erich Fromm dice, pues estas personas, la locura, los psicóticos, los neuróticos, pues no son otra cosa que personas que han dejado de nacer. Y lo que Fromm llama instinto de vida e instinto de muerte, Erich Fromm lo va a llamar tendencia a nacer y tendencia a regresar. Y bueno, esto se relaciona mucho con la idea existencialista de Soren Kierkegaard, que decía que aventurarse causa ansiedad, pero no hacerlo es perderse a uno mismo. Y bueno, pasando con la tercera necesidad del ser humano, esta es trascender la vida. ¿Por qué? Porque nos parece doloroso y desde siempre la humanidad no ha querido aceptar que no queremos reconocer que somos simples dados lanzados al tablero del destino, que no somos más que un producto espontáneo al azar, y queremos trascender nuestra condición de animalidad por medio de más bien se puede trascender nuestra animalidad de dos formas. Mediante la creación, en este caso las mujeres pueden hacerlo mediante la creación de vida o la creación de ideas, y los hombres mediante la creación de ideas. Sin embargo, como ya vimos, esto no es muy fácil porque requiere actividad propia, requiere esfuerzo propio y pues en algunos casos hasta requiere de sufrimiento y sacrificio. Y si las personas, nos dice Erich Fromm, no pueden afrontar los conflictos de la vida o trascender la vida creando, también otra manera de dar respuesta es con la destrucción, destruyendo la vida, destruyendo cosas, destruyendo personas. Y nos dice, las personas se vuelven agresivas cuando están desesperadas. Sin embargo, tanto la vida se puede poner al servicio de la destrucción, como la destrucción se puede poner al servicio de la vida. Por eso mismo es que Erich Fromm reconoce que la destrucción no es meramente negativa y la considera como una potencialidad pero secundaria. Y bueno, pues pasando con la cuarta necesidad psicológica, esta es la de dar respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Poder decir yo, pero a la vez hay varias formas de responder a esto. Dos más comunes son mediante la creación propia, la productividad propia, de tal manera que las personas se sientan sujeto y centro de su propia acción, pero a su vez si fracasan, pueden responder a esta pregunta por medio del conformismo, como diciendo yo soy como los demás, y mientras yo hable, actúe, vista como los otros y no me salga de la norma, me voy a sentir tranquilo. Pero estas personas, en cuanto la sociedad cambia o ellos ya no se adaptan al esquema social, entonces les vuelve la pregunta de su identidad, de quién soy yo, y pues surge la angustia.
Y para terminar, la quinta necesidad psicológica del ser humano es tener un marco de orientación, un cuadro del mundo. De la misma manera que necesitamos un cuadro del espacio para poder caminar, necesitamos un cuadro del mundo para poder relacionarnos con los demás y pues con las situaciones que el mundo externo nos plantea. Sin embargo, este cuadro puede ser racional o puede ser irracional. Erich Fromm entiende por racional aquel cuadro del mundo que se basa en el análisis de las condiciones específicas de la existencia de una sociedad y de las personas que viven en ella, y nos hace la comparación entre el cuadro del mundo del psicoanálisis y el cuadro del mundo pues de la psicología humanista. Para Freud, el ser humano, las personas, somos un sistema con procesos químicos internos que aumentan la tensión y a la vez requerimos reducir esa tensión. Y nos relacionamos con otras personas únicamente porque ayudan a reducir esa tensión interna. Sin embargo, para Erich Fromm, un cuadro más racional de la situación del ser humano es aquel que parte del análisis de las condiciones específicas de cada sociedad y que utiliza como dato primario la manera en que las personas se relacionan con otras personas y cómo se relacionan con el mundo exterior. Y a la vez nos dice, este cuadro del mundo es producido por la sociedad. La sociedad imprime un carácter en las personas, es decir, cada sociedad tiene sus propias necesidades que tienen que ser resueltas para que pueda seguir existiendo de la manera en que existe. A la vez, las personas tienen que responder a estas necesidades sociales. Y desde un punto de vista meramente sociológico, la persona sana es la que responde mejor a las necesidades de la sociedad, y la persona enferma pues es la que de plano no responde o no responde de manera satisfactoria a las exigencias y necesidades sociales. Sin embargo, nos dice, estas exigencias, las cosas que hacemos, las hacemos no de manera consciente, sino más bien de carácter. Es decir, la sociedad tiene necesidades propias que requieren ser satisfechas. Y para ser satisfechas requiere que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer. Y para eso les tienen que imprimir un cuadro del mundo que esté acorde con las necesidades de la sociedad. Pero nos dice Erich Fromm, esto no significa que la sociedad diga, que la sociedad haga, pero sí que cada sociedad tiene su propia lógica y su propio dinamismo interno, y que requiere que las personas tengan ciertas ideas y ciertas conductas para poder existir. Pero nos dice Erich Fromm, el ser humano no solo es miembro de una sociedad, es miembro, más que de cualquier sociedad, pues de la especie humana, y tiene necesidades más allá de las que le plantea la sociedad, de la misma manera pues que cualquier animal. Y bueno, pues sus necesidades, pues tienen necesidades de protección, necesidades económicas, alimenticias, psicológicas, que son las que hemos dicho en este breve video. Y bueno, también de la misma manera que el ser humano tiene que responder a las necesidades sociales, la sociedad también tiene que responder a las necesidades del ser humano. Y nos dice Erich Fromm, la sociedad buena es aquella que satisface de manera más satisfactoria las necesidades humanas, y la sociedad mala es aquella que ha fracasado, que ha fallado constantemente pues en esta satisfacción de las necesidades básicas humanas. También nos dice, como ejemplo de cómo cada sociedad imprime el carácter que requiere en sus miembros, nos pone de ejemplo la sociedad burguesa europea del siglo XIX. En esa sociedad las personas ahorraban dinero. ¿Por qué? Porque la economía de la época se basaba en la acumulación de capital, porque no había dinero en esa época, hasta los reyes tenían que pedir prestado. Sin embargo, en el siglo XXI, las personas gastan y consumen mucho y les gusta gastar y consumir porque el modo de producción se basa en el aumento de la producción. Cosa contraria, por ejemplo, en una sociedad de guerreros
las personas tienen que ser individualistas, desafiar la muerte y tener el orgullo de la fama. En cambio, si nos vamos a una sociedad agrícola basada en la cooperación, pues tiene que actuar de una forma pues completamente diferente. Y entonces también nos recuerda que Freud, pues en el siglo XIX, la época y el lugar en el que él vivió, pues se pensaba que todas las sociedades eran iguales, que había una sociedad per se, una sociedad modelo, y pues muy narcisistamente diría yo, pensaban que esa sociedad era la sociedad victoriana de su época. Sin embargo, investigaciones actuales pues nos dicen que pues eso no es cierto y no hay nada parecido a una sociedad per se. Freud pensaba que las sociedades solamente se diferenciaban en que unas reprimían más y unas reprimían menos. Las sociedades primitivas para Freud eran las que no reprimían nada y las sociedades modernas reprimen mucho. Sin embargo, nos dice Erich Fromm que hay sociedades que pueden ser diferentes no por cantidad, no por una diferencia cuantitativa, sino de plano cualitativa, que se basan en estructuras y modos de producción completamente diferentes. Asimismo, de la misma manera, Freud pensaba que la función de la sociedad era únicamente reprimir los instintos asesinos, agresivos y egocéntricos innatos del ser humano. Sin embargo, nos dice Erich Fromm, la sociedad también tiene otra función, que es la función de desarrollar el potencial del ser humano. ¿Por qué? Porque un individuo aislado, una persona aislada, no llega a nada. Sin relacionarse con los demás, sin vivir en sociedad, no puede desarrollar su potencial. De tal manera que para Erich Fromm, la sociedad no solo es represiva, sino también es creativa. Y bueno, pues esto ha sido todo por este breve video. Espero les haya gustado, les haya servido. Estas son necesidades que ustedes, que yo, nuestros padres, todos tenemos. Son preguntas a las que todos tenemos que responder. Preguntas que tienen varias respuestas. Y pues ahora sí que es decisión de nosotros responder de una manera o de otra. Y de la misma manera que somos libres, pues también somos responsables de las consecuencias. Y bueno, pues es todo por ahora, espero les haya gustado. Nuevamente, felicidades a mis colegas, a mis profesores, mis compañeros, un gran abrazo desde la distancia. Ahora sí que los extraño y espero verlos pronto. Cuídense y ahora sí que sobrevivan. Chao.